Can Yaman y Demet Özdemir han pasado la Navidad juntos. Y chicos, les voy a contar la razón secreta que nadie sabía hasta ahora. Ustedes me conocen, me encanta el salseo turco y esto es oro puro. De repente, boom. Fotos, rumores, testigos que dicen haberlos visto. No es que no lo esperáramos, ¿verdad? Después de todo lo que pasó con Erkencikus, la química entre ellos era fuego. Pero que pasen la Navidad juntos, eso ya es otro nivel. Para ser honestos, cuando empezaron a circular las primeras imágenes, yo pensé, ay, seguro es para la prensa, para avivar la llama. Ya saben cómo son estas cosas. Pero esto va más allá. Me han llegado datos, cositas que me hacen sospechar que lo de este último fin de año ha sido muy especial. No ha sido un encuentro casual de amigos. ¿Qué se sabe hasta ahora? Pues que ambos estuvieron en Estambul. Can llegó unos días antes y Demet, bueno, ella ha estado más discreta, pero varios la han visto por ahí. Y casualmente en los mismos lugares. Qué casualidad tan grande, ¿no? Y lo más jugoso, lo que me tiene revolucionada, es lo que he podido averiguar sobre el motivo real de este encuentro navideño. Mucha gente dice que es porque se extrañan, que todavía se quieren. Y sí, puede ser parte de la historia. Pero yo creo que hay algo más. Algo que tiene que ver con sus carreras, con proyectos futuros. Piensen un poco, ambos están en un momento súper importante de sus vidas profesionales. Can con sus producciones internacionales, Demet con sus papeles en series de éxito. Lo que yo sospecho, y esto es pura intuición y lo que me han contado mis fuentes, es que esta Navidad ha sido para tener una conversación seria, una de esas que cambian el rumbo. ¿Están planeando algo juntos? ¿Una película? ¿Una nueva serie? ¿Un proyecto internacional que los una de nuevo? Imagínense el dúo dinámico de vuelta a la pantalla. Sería un bombazo, ¿verdad? Piensen en el poder que tienen juntos. La fanaticada que los sigue desde Erkencikus todavía está ahí, esperando un reencuentro. Y si este reencuentro es para algo grande, para un proyecto que los posicione aún más a nivel mundial, pues mira, es la estrategia perfecta. No es solo romance, es negocio. Y un negocio que huele a éxito seguro. Por eso digo que no es solo, se vieron en Navidad. Se juntaron en Navidad para planear su próximo gran golpe. Y yo creo que este golpe va a ser de los que hacen historia. ¿Se imaginan verlos compartiendo escena de nuevo, pero esta vez con presupuestos de Hollywood? Uf, el salseo sería épico. A ver, no tenemos la confirmación oficial, claro. Pero las señales están ahí. Las miradas que se lanzaban en las fotos que salieron, la manera en que se buscaban, eso no se finge fácil. Y si a eso le sumamos los rumores de que están hablando de un proyecto en común, pues la cosa se pone muy interesante. Muchos dirán que es especulación, y sí, un poco lo es. Pero este tipo de cosas, este salseo, no nace de la nada. Hay algo ahí, algo que está cocinándose a fuego lento. Y esta Navidad definitivamente ha sido el ingrediente secreto que le faltaba a la receta. Lo que yo creo que está pasando es que están evaluando si el nivel de compromiso que requiere un proyecto juntos vale la pena, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Porque trabajar juntos otra vez con la fama que tienen, implica estar bajo los focos todo el tiempo. Y eso a veces es más difícil que el propio rodaje. Pero si se atreven, si confían el uno en el otro para este nuevo reto, sería increíble. Imaginen las alfombras rojas, las entrevistas, todo el contenido que darían. Nosotras estaríamos en el paraíso del salseo. Así que mientras esperamos que confirmen algo o desmientan, o lo que sea, yo me quedo con la idea de que esta Navidad no ha sido un simple encuentro. Ha sido una alianza estratégica, un reencuentro con propósito. Y ese propósito, estoy segura, tiene mucho que ver con volver a conquistar el mundo juntos. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que esta Navidad fue solo un encuentro amistoso o que realmente están planeando un gran proyecto juntos?